Continuar. Ah, mira. Muy bien. Listo. Pues hola. Buenos días Hola. para mí. Buenas tardes para ti. Buenos mediodías Ándale. desde aquí. Muy bien. Te robamos la siesta. Pues si quieres para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre, en dónde te encuentras? Ujú. Vale. Pues mi nombre es Iñaki y ahora mismo me encuentro en Bilbao, en mi ciudad natal, donde trabajo, donde vivo. Bilbao es una ciudad que está al norte de España, o sea que soy de tierras norteñas Ujú. y ahora mismo me encuentro en la consulta, Va. justo en una consulta que está, bueno, como en la parte vieja de la ciudad, digamos. Y aquí es donde trabajo y donde paso bastantes ratos, quizá más de los que yo quisiera, pero bueno, es un sitio agradable para trabajar y sí, viene a ser un poco como uno de los lugares así como existenciales, porque llevamos aquí, bueno, no llevamos mucho tiempo porque nos trasladamos en septiembre. Ujú. Pasamos de una consulta un poco más pequeña a una más grande, así como porque el equipo también fue creciendo y es un espacio muy agradable. Algo así. Pues la primera pregunta oficial es, ¿quién eres tú? Y es una pregunta que puede ir por la línea de tus cualidades, tus pasiones, tus valores, Ujú. lo que sea que tú dirías que en este momento, porque sé que es complejo, Sí, sí, eh, sí. te representa como ser humano. Mm. ¿Quién eres tú? Joder, es una pregunta como de la madre de la filosofía, ¿no? Sí, sí, somos artistas existencialistas. Existencialista, eso te iba a decir, Pero por sí. eso es mejor que yo te hago las preguntas a ti, porque para mí son las 7 de la mañana y yo aún no Claro, sé quién sí, soy. yo te llevo 5 horas mentales de ventaja como intelectual. Sí, sí. ¿Quién soy yo? Entonces, Bueno, ya sabes quién eres. a estas horas no lo tengo muy claro. Bueno, a ver. Bueno, soy Iñaki, sé lo que quiera decir esto. Soy un hombre, o me autodefino como un hombre con lo que quiera decir eso en este momento, blanco, heterosexual, del norte del mundo, que vive en un país supuestamente desarrollado. Mm, Soy hijo de unos padres de clase obrera, emigrantes, gente humilde. Y bueno, soy un poco deudor de un proyecto que ellos tuvieron en mí, que era un poco como, bueno, como poder echar como raíces en Bilbao. Bilbao es una ciudad industrial de una parte del norte de España como muy rica. Entonces ellos vinieron un poco a hacer aquí como su proyecto de vida, ¿no? Como ambos dos. Mi madre en concreto, de una aldea muy pequeñita, como rural de Cantabria, de una zona también del norte. Y mi padre, que eran de familia muy humilde. Mi abuelo era zapatero. eh, y mi padre trabajó durante mucho tiempo dentro del sector industrial en Euskadi, un sector como muy potente. Y mi formación y mi forma de mirar la realidad, yo creo que es un poco deudora de todo esto, ¿no? Como de esta parte eh, bueno, pues con una conciencia como de clase, ¿no? De clase obrera que a partir de, no sé si mucha conciencia de sí, pero que sí que imprimió como una parte como muy luchadora, ¿no? En conseguir que pues, nuestros hijos tuvieran pues, una educación, una formación. Yo soy un poco deudor de esto. Estudié en un colegio privado, ¿no? Gracias al esfuerzo que ellos hicieron. En una época en que en el barrio en el que yo nací, que era un barrio obrero y inmigrante, había muy pocas personas que trabajaran los dos. Y tanto mi padre como mi madre trabajaban. Entonces yo siempre he sentido un poco como esta cosa, ¿no? En la familia bueno, del trabajo que han tenido que hacer ambos dos para que yo tuviera una formación, unos estudios y tal, ¿no? Digo esto porque además sí yo creo que me ha configurado mucho luego como mi propia mirada, ¿no? De saber que, bueno, que las cosas a determinada parte de la población no vienen dadas, ¿no? Que hay que pelearse un poco por buscarlas o hacerte tu hueco, ¿no? O sea, yo esa parte un poco como luchadora siempre la he tenido, ¿no? Incluso mi padre en un momento dado le despidieron de la empresa y montó una empresa nueva. Él trabajaba en
en frío industrial, hacía como maquinarias, ¿no? Era un hombre como muy creativo que lo que hacía era como ajustar a empresas gigantescas donde necesitaban como aparatos para enfriar algunos elementos, él las diseñaba, él hacía como una cosa muy, muy ajustada. Y mi madre consiguió, bueno, de una instrucción, o sea, mi madre nació, bueno, pues, mi abuelo tenía una ganadería con vacas y tal, un ambiente muy rural, consiguió pues un trabajo de secretaria y, y sí, sí, es un poco como que soy deudor un poco como de, ¿no? Ese momento como de ascensor social, ¿no? De clase obrera, proletariado que de repente da un paso. En este momento soy padre de tres niños, bueno, un niño y dos niñas. Bueno, uno ya es mayor, es casi adolescente, y eso también configura un poco mi mirada, mi forma de ver la realidad, la paternidad. A la vez, yo trabajo como terapeuta Gestalt y eso creo que me imprime también un tipo de identidad determinada. O sea, me hace entenderme, eh, bueno, de una forma, bueno, pues como desde un papel como existencial, ¿no? Es decir, ser terapeuta creo que lleva más que solamente un trabajo, es una forma de ver la realidad y las cosas, ¿no? Y a la vez soy terapeuta, además, durante mucho tiempo en intervención directa, ahora quizás más en labores de coordinación, de un proyecto que se llama ERAIN, que es fundamentalmente un proyecto de intervención psicológica, de intervención terapéutica en contextos sociales vulnerabilizados, ¿no? Y eso también imprime otro carácter, que es que en estos años es como que he aprendido a mirar la realidad social, la realidad psicológica de mi entorno desde esa mirada como muy psicosocial, ¿no? De qué forma estamos atravesadas por categorías sociales, de qué manera lo social genera sufrimientos, genera malestares, de qué forma también me ha configurado a mí, ¿no? Y me identifica como persona con estos principios, ¿no? Es como... Y de hecho, tengo la sensación de que en este momento, según lo voy diciendo, tomo conciencia un poco también de cómo me he ido politizando todo este tiempo, ¿no? Es como que el trabajar donde trabajo, el trabajar como terapeuta, me ha hecho como tener como cada vez más conciencia política de dónde estoy como persona, como ciudadano, como hombre, como blanco, como del primer mundo, como estas cosas, ¿no? Así un poco tengo esta sensación. Sí. Y a la vez, bueno, coordino un proyecto de intervención social, ¿no? Que es lo que me toca un poco en este momento, que eso me lleva también a una visión como política, ¿no? De la jugada, de cómo, como terapeuta gestáltico, cómo hago esa traducción a lo político, cómo hago esta traducción a la intervención social, ¿no? Porque entiendo que la Gestalt tiene para mí como una visión filosófica más potente que solamente una escuela terapéutica, ¿no? Es una manera de estar en el mundo y de entender el mundo, ¿no? Como un campo en el que todo el mundo No es estamos solamente la mirada, correlacionándonos, ¿no? lo tuyo también actúa, o Sí. sea, te Pero, implica. Gider, no te oigo ahora. No, No sé, dije ¿tienes el micrófono? no sé, sí, pero no me oyes, ya estoy. No, no te oigo. Ah, caray. Hmm, ¿Ya? ¿Ahora? ¿Ya regresé? A ver, ¿No? no te oigo. Hmm, ya, otra vez aquí estamos. Muy Con bien. el tema de que ya sabemos quién eres, ¿Mm? la siguiente pregunta que a lo mejor sí lo fuiste contestando un poco, pero es si identificas algún evento o circunstancia en particular en tu vida que te ha marcado quién eres. Ujú. Sí, fíjate, yo creo que hay bueno, habría varios, ¿no? Pero uno primero, bueno, aparte de esto de lo que hablábamos un poco, ¿no? Como de mi familia. Por otra, mira, otro aspecto también que ha sido como muy interesante, o para mí ha sido como muy importante, que me ha dado como mucha identidad, fue el hecho de esto que hablábamos del colegio, ¿no? Yo, bueno, estudié en una escuela privada, ¿no? O sea, mis padres hicieron un poco como el esfuerzo de darme una buena educación y tal. Y, de hecho, me acuerdo que era muy curioso porque en aquel tiempo yo estudié en los Escolapios y había como una mezcla también social muy interesante, ¿no? Estaban la gente sencilla que bajábamos de los barrios y luego bajamos porque yo vivía en un barrio en el monte, así un barrio obrero, con la gente que vivía en el centro de Bilbao, que era pues la gente de la alta burguesía, digamos, ¿no? Y ahí se generaban como también conflictos muy interesantes de clase, ¿no?
Pero este colegio tenía un movimiento también así como militante de iglesia, de comunidades de base muy potente, que a día de hoy es muy potente. Y yo participé de los grupos de tiempo libre y posteriormente un poco como de la formación de las comunidades cristianas de base que se establecían dentro del colegio, ¿no? Y yo creo que ahí para mí fue muy importante porque en una época de joven, ¿no? Estuvimos como, o todos, ¿no? Vivimos un poco como de esta cosa de la teología de la liberación, de una visión de izquierdas, yo creo que también bastante interesante, en un momento dado en la Iglesia, ¿no? Del compromiso social, del tiempo libre educativo, de la transformación social. Viví mucho de esto. Hasta el punto que, bueno, yo participé en la creación de varias comunidades de techo, donde convivíamos compartiendo el dinero y el tiempo con otros amigos y compañeros de las comunidades. Y, bueno, y empecé a trabajar en el ámbito social desde ahí, ¿no? Con esa conciencia así como muy, muy marcada. A partir de ahí también, bueno, pues estuve un tiempo en Venezuela, estuve como 3 meses. Eh, Posteriormente estuve en México también, bueno, con esta visión un poco, ¿no? En México, de hecho, llegué a convivir en Hipodrak, que es un proyecto también muy interesante que trabaja con chavos de la calle. Estuve un verano allí con ellos. En otros campos de trabajo, en Marruecos, y también fue como configurando un poco mi visión, ¿no? Fíjate, yo me recuerdo como eso, alguien, pues eso, como muy comprometido, muy militante, ¿no? Con toda esta causa. Y también vino un poco como luego la posterior salida de ahí, ¿no? O sea, yo me siento un poco heredero también de salir de un sistema militante, bueno, de iglesia, con, pues eso, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la introyección, ¿no? Con introyecciones sociales, morales, políticas muy marcadas, ¿no? Y el, el colocarme de una mirada crítica en la comunidad en aquel momento me supuso pues la salida de las comunidades y a la vez una cierta mirada crítica también un poco a las instituciones, a la iglesia, a todo lo que yo había introyectado previamente, como me supuso existencialmente como un recolocarme dentro de todo esto, ¿no? Y preguntarme también, bueno, yo quién soy, qué quiero ser, cuál es mi proyecto de vida, por dónde quiero ir. Porque claro, para mí había sido una cosmovisión en la vida, ¿no? Yo tenía la militancia, los amigos, mi proyecto laboral, todo era el mismo, era como una cosa muy potente, ¿no? Porque te da mucha identidad y a la vez mucha protección estar en estas comunidades. Y en su momento me fui porque vi que no, bueno, nos invitaron a irnos porque éramos muy críticos, estamos en un grupo muy crítico dentro de las comunidades y no me extrañó, creo que si hubiera sido uno de los líderes de la comunidad también me hubiera echado, quiero decir que tenía sentido. Y a mí me vino muy bien como proceso de liberación y de crecimiento personal. Fue ahí además cuando empecé a hacer la formación en Gestalt, entonces para mí supuso como bueno, pues como, digamos, como una relectura de mí mismo en aquel momento, ¿no? Y creo que soy un poco deudor de aquel elemento, ¿no? Como elemento fundante. Y a la vez hubo otros dos elementos más allá de estos que fueron, en este caso, el nacimiento de mis hijos. O sea, la paternidad a mí creo que como proyecto, como momento en la vida me cambió profundamente la forma de ver y de entender, por ejemplo, el amor de una forma diferente. El amor y el miedo, ¿no? A la vez, ¿no? Como las dos partes ¿no? de el objeto amado que temes perder o que temes que le pase algo, ¿no? Y que prefieres que te pase a ti antes que él. O sea, esta deslocalización del amor, a mí esto lo aprendí con la paternidad. Y posteriormente creo que la muerte de mi padre también. Hace ahora 11 años que murió. Bueno, él estaba enfermo, tenía un cáncer, pero no murió de cáncer, murió por una embolia provocada por la quimioterapia. Y fue también otro momento como ¿no? Para mí como del límite, ¿no? De tocar como lo que puede ser, bueno, el desaparecer, o que una figura como muy importante para ti que desapareciera. Y a la vez, fíjate que en ese año, donde él fallece, es cuando, no sé muy bien desde qué energía, pero bueno, pues colaboré en la puesta en marcha del proyecto de Erain. O sea, fue un momento, hace 11 años, como bueno, de muerte y nacimiento a la vez, ¿no? Posteriormente más nació mi tercera hija. Bueno, tuve como un momento como muy creativo. Y de hecho, otro momento fundamental para mí fue la creación de Erain, como proyecto, bueno, sí, como proyecto personal, ¿no? Y de crecimiento, que ha sido como el último elemento así que me llevó a donde estoy ahora, ¿no? Que hablo contigo, ¿no?
y nadie te va a poder echar de ahí en ese sentido. O sea, eso ya es donde tú decides estar, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, esto lo he pensado alguna vez, que es, a mí me cuesta mucho el habitar las estructuras. Me cuesta mucho esta parte como de la gestión con la autoridad. No lo digo muy bien. Y de hecho, a veces he pensado, claro, si te cuesta mucho estar en un sitio, quizás que lo más fácil sea crearlo, ¿no? O sea, si te cuesta tener jefes, quizás lo mejor es que seas tu propio jefe, ¿sabes? Esta cosa así Sí, un poco como de... Y esto a mí me dio mucho sentido y me ha hecho vivir como muy en paz conmigo mismo esta última temporada, ¿no? Como de, bueno, encontrar un camino, sí, ¿no? sí, así me suena. Y tengo también la curiosidad si Ay, hay se te ha ido alguna ay, no. persona. ¿Otra vez? Se te ha vuelto a ir otra vez. Ah, aquí estamos y nosotros nos escuchamos. Entonces, Muy pues lo bien. que te iba a decir es que con este encuadre me pregunto si hay alguna persona en particular en tu historia que te ha marcado, que te ha dejado pues mucha influencia Sí, sobre quién eres y sí, cómo sí. fue ese encuentro o ese impacto. Sí, mira, según preguntabas, me venían un poco como tres figuras masculinas, curiosamente, ¿no? Una, yo creo que fue como, bueno, que fue mi padre en su momento, que es como que le haya reconocido como hace poco, porque mi padre era aquí lo que decimos un currante, un trabajador, muy ausente de su casa, muy ausente. Y sin embargo, y fíjate que toda la educación, digamos, en mi casa la llevó mi madre. Pero en la adultez me he dado cuenta, un poco como en mi proceso como personal también de descubrimiento, como hay muchas cosas que como que me identifique con él, ¿no? Eh, y es como si, a pesar de que no hubiera tenido mucha presencia en mi vida como en la relación, he visto como muchas cosas suyas, muchas, ¿no? Y hasta cierto punto me he visto como repitiendo algún ciclo, ¿no? Con él, que es bueno, toda la creación de un proyecto, que también para él es algo muy significativo, toda la parte creativa, que él también manejaba en el trabajo, que para mí también es algo importante. Esto fue como muy importante. Luego hubo una figura también que fue Lekun, un escolapio con el que, bueno, pues tuve la suerte de convivir, que era también un hombre, pues eso, otro militante también, ¿no? De la causa. Muy entregado, pues eso, a todo lo que tiene que ver con el tiempo libre, a las comunidades. ¿No? Que para mí era como si fuera, no sé cómo decir, como alguien que me transmitió una forma concreta de estar en el mundo, ¿no? Como comprometido por los demás, como esta parte como de la transformación social, pero desde una perspectiva muy humilde, ¿no? Como esta cosa de alguien muy sencillo, que lo mismo daba clase con el mismo pantalón de pana que con el que luego iba a una boda, ¿no? Alguien no preocupado por estas cosas materiales, sino por hacer el bien. Era un buen tipo, un muy buen hombre, que también murió, sí, hace ya como 15, 16 años, una cosa así. Pero sí, yo creo que además yo era un niño cuando él era profesor y era, ¿no? Y en mi adolescencia, de hecho, me ayudó mucho, ¿no? Se enfadaba conmigo y decía, no, es que esto no puede ser. Y, ¿no? Era como una figura paterna como sustitutiva para mí, ¿no? Como alguien que te podías anclar y contra el que yo me peleé y luego me reencontré y compartimos juntos. Y yo creo que la última figura, la tercera, que sería en esta última fase, que fue Pachi Sansinenea, que fue mi maestro y actualmente amigo, que me introdujo un poco en todo el camino de la Gestalt, ¿no? Como otra figura totalmente diferente. Pachi es, pues eso, anarquista, gestáltico, un hombre libre, ¿no? Que digamos que me transmitió también otra forma de vivir la vida diferente, ¿no? A lo que podrían ser otros valores más. Y bueno, sí, para mí actualmente es otra figura de referencia en mi vida, como de, bueno, sí, como estas, sí, sí. Pero me estaba pensando un poco como en lo paterno, ¿no? En Y diferentes de figuras. hecho, lo que te iba a preguntar ahorita es, ¿cómo te vives tú o cómo te entiendes tú como hombre? Sí, sí, pues fíjate, yo hay una parte que, fíjate, yo me siento un poco reconocido en la categoría hombre como tal. De hecho, no me siento muy reconocido en la masculinidad hegemónica, ¿no? Más que en algunas zonas oscuras.
o sea, en las zonas que más daño me hacen, ¿no? Como esta cosa como de lo productivo, que tengo que es el que sostiene, como esta parte un poco como de, ¿no? El que sostiene la casa, el que sostiene el fuerte, el que siempre tira, esa parte sí me veo como en la trastienda, en la parte oscura me veo muy como marcado por esa categoría, ¿no? Como muy sujetado ahí, también muy sufriente ahí, ¿no? Si no puedo, si no llego, si no alcanzo, ¿quién soy? ¿No? Como hombre, ¿no? Y esa es para mí fuente de conflicto de trabajo permanente. Esto de yo tengo que poder. Si no puedo, no soy... ¿Sabes? Esta parte como, esta trastienda, esta parte oscura me la reconozco, ¿no? Y no lo vivo de forma grata, porque para mí es un sufrimiento, ¿no? A pesar de que por otra parte me da mucho sentido, ¿no? Pero luego en las formas, ¿no? En las conversaciones, en la forma de mirar la realidad y tal, me siento poco reconocido. Y no sé, desde las conversaciones con otros padres hasta, no sé, no me gusta el fútbol, no me gusta, no entiendo de coches, ¿no? Estas cosas así como muy, muy de perfil, no me veo reconocido. O, por ejemplo, para mí todo lo emocional es importante, o no sé, ¿no? El cómo veo a otros hombres cómo hacen, ¿no? Como con poco nivel de conciencia, como con poco manejo de lo emocional, como lo que se pierden, ¿no? A la hora de... Incluso veo padres de mi generación o hombres de mi generación y no veo una evolución en cuanto al nivel de conciencia. Veo como, sí, como nuevas maneras de ser hombre que me parece que son interesantes, pero no sé si se siguen reproduciendo el mismo sistema machista que nos ha oprimido también, ¿no? Y digo oprimido en el sentido de no que me quiera victimizar como hombre, pues, porque también veo como la parte así como política de mis privilegios, ¿eh? Pero es como que, sí, como soy del primer mundo, ¿no? Y soy del primer mundo y tengo una neurosis obsesiva. Pues claro, soy del primer mundo y tengo un privilegio, pero a la vez tengo un dolor determinado en esto. Y ahí sí me siento un poco como, sí, también un poco atropellado por este sistema de las cosas, ¿no? En esta parte, ¿no? Para mí algo que es muy significativo, ¿no? Sin caer como en el victimismo y tampoco como en esa especie como de... ¿Cómo te diría? Como situándolo en la importancia que tiene que tener esto. Es decir, yo sé que en algunos términos de mi vida soy un privilegiado por tener este sistema económico en el que vivo, bueno, como mi nivel cultural, mi nivel intelectual, soy un privilegiado, también por el hecho de ser hombre o ser blanco, y a la vez también tengo como este sufrimiento, ¿no? Como de este malestar de... Sí, algo que para mí tiene mucho sentido, esto de lo... Por ejemplo, me viene mucho como el poder, ¿no? Si no puedes, no vales, ¿no? Esta cosa así un poco oscura de los hombres, como de... Y sin embargo, no por eso... O por ejemplo, una cosa que me viene ahora, según te digo, es esto como de la conciencia de clase. Porque para mí últimamente no sé muy bien por qué, pero es muy significativo, ¿no? Es decir, bueno, es como en mi manera de estar en el mundo el tema de la clase, o sea, pertenecer a una clase determinada, pues es una clave, ¿no? Hace poco me acuerdo pues discutiendo también con amigos y con colegas de profesión, ¿no? Que hablamos de si, no sé, por ejemplo, hay que tener enemigos o no, ¿no? O esto de unos contra otros. Y tengo como mucho en la conciencia como de los privilegiados del sistema, que serían como los enemigos, ¿no? En un contexto aparentemente neutro donde las personas individuales vivimos y convivimos y hacemos terapia y nos entendemos, incluso desde una perspectiva más espiritualista tendría un sentido, pero yo no puedo dejar de mirar las cosas desde una perspectiva de clase, ¿no? Es como vivimos en un mundo que de alguna forma está atravesado por esta variable. Entonces, ¿cómo me coloca a mí esto, ¿no? Como en lo político, en lo existencial, ¿cómo me sitúa a mí? Porque a mí me supone muchas paradojas, ¿no? O sea, por una parte tengo un nivel de privilegio importante, por otra parte esto me hace sufrir. Por una parte, el pertenecer a una clase determinada me permite disfrutar de un privilegio y a la vez me priva de otros, ¿no? Entonces es como introducir estas variables complejas a la hora de ver las cosas, ¿no? Sí, y Algo te así. obliga a esta neurosis obsesiva. Sí, es como todo el rato estar un poco Te como obliga en... a entenderte. Está, Sí, está interesante. Y también me pregunto que, como nuestro punto en común más obvio sería la Gestalt, mm, ¿qué es de ahí
lo que te atrae? Porque de todas estas miradas, de todas estas encrucijadas, de todos estos niveles, ¿por qué la Gestalt? ¿Qué es lo que Mm. te agarra de ahí? Sí. Pues mira, yo creo que a mí, por ejemplo, me da mucha paz en estas encrucijadas, ¿no? O en a veces como vivir un poco en el margen, ¿no? Porque sí que tengo como la sensación a veces un poco esta, ¿no? Como de que vivo en el margen de la masculinidad, vivo en el margen de los terapeutas, vivo en el margen de... Me ayuda mucho como en lo holístico del entendimiento de la Gestalt, ¿no? Por ejemplo, a mí la mirada de campo me da mucha paz. Saber que, por ejemplo, como esa mirada en la que formamos parte de un mismo campo, donde yo puedo encarnar en un momento de una fuerza determinada del campo, que todos estamos atravesados por ese tipo de fuerzas que se van moviendo en un campo determinado, ¿no? Como si fuera en un campo magnético, cómo se mueven las partículas de hierro. A mí esto me da como mucha paz y me hace sentirme como más integrado, ¿no? Como cuando me pierdo un poco en mí, en mis cosas, en mis encrucijadas, la Gestalt me da como una visión integral, como si tuviera como una visión más global, ¿no? Y a mí eso me da como paz, como esa parte sí. Y no sé si sería paz la respuesta, pero ¿qué te ha traído o qué te ha regalado tu estar involucrado en la Gestalt? Uh-huh. Pues mira, una cosa que me viene mucho es como el formar parte de una comunidad, por ejemplo. El hecho de compartir una misma mirada sobre la realidad, que creo que aporta la Gestalt como escuela, con esta antropología que genera, me parece que es muy, muy bonito. O sea, como conectarme con otros colegas de profesión, como formar parte de algo un poco más grande que yo, ¿no? Esta parte sí me conecta mucho. Y a la vez, eh, además de formar parte, es un poco como, ¿cómo te diría? Como una manera concreta de entendernos como existencialmente, no en, que tiene que ver con lo que te decía antes de la paz, ¿no? Pero es como no entendernos como compartimentos estancos, sino esta parte como casi, fíjate, casi como espiritual, ¿no? Y fíjate que yo soy un poco crítico, ¿eh? Con el espiritualismo, pero que hay una parte existencial bonita, ¿no? Que nos conecta a todos, ¿no? Que es como esta cosa de... Y creo que la Gestalt sí me ha permitido como esto, ¿no? Como entender eh, esta dimensión existencial o espiritual de la persona. Incluso como esta antropología en la que es como muy libre, ¿no? Que a mí también me conecta mucho con algo que es como la parte creativa, el no caer en esta cosa como de como el malestar como una enfermedad, ¿no? Sino con una mirada esta clínica como muy compartimentalizada, sino con un enfoque holístico donde podamos hablar también de otras cosas de la vida, ¿no? Y que todo tiene que ver con todo, ¿no? Esta conexión. Me parece que es como muy... genera una antropología en la que yo sí me siento muy reconocido, ¿no? Y desde además podemos como compartir, ¿no? Fíjate que yo vengo más de una mirada muy, muy católico, apostólico romana, ¿no? Que es esto de la culpa, o sea, que tiene que ver con lo que he hecho. Entonces, para mí, un enfoque holístico más global desmonta la culpa. Sí. Para mí, ¿no? Es como un enfoque mucho más integral, que a mí al menos me saca un poco como de esta, sí, de dónde crecí y cómo vi la realidad, ¿no? Sin por eso dejar de ser crítico con algunas cosas, que creo que es necesario, pero da como otra mirada, ¿no? Es que estoy con la frase de que la Gestalt genera una antropología, porque yo vengo de la antropología a la Gestalt. Entonces, Ah, para mí la antropología generó la sí, necesidad de profundizar en lo humano, no de estudiarlo, tanto desde la vivencia claro. como de como entonces estoy ahorita así como que con lo que dijiste de encajar los Sí, dos sí, y algo me gustó mucho ahí, pero creo que todavía lo estoy sí, asimilando. sí, 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 sí. También me pregunto dentro de la gestante en particular, porque dices que has tenido roces y retos y desencuentros, ¿cuáles Mm, han sido esos retos dentro de la gestante para ti? mm. Hombre, para mí ahora mismo está siendo en lo profesional, en lo personal y como en la praxis, el reto de cómo integrar el mundo de la intervención social, de lo social, digamos, y lo terapéutico.
esto para mí es como el reto más... O sea, desde esta visión, ¿no? Que es como que, fíjate, yo creo que por una parte, para mí es un reto el poder acercar esta visión gestáltica en las clases populares. Me parece que es un... Para mí la gran crítica a la Gestalt en global es que durante mucho tiempo ha acabado siendo un movimiento de personas de clase media, media alta, que buscaban liberarse, ¿no? O que buscaban encontrarse, y que es legítimo, ¿no? Pero creo que esto es un elemento demasiado rico para que solo se lo queden los ricos, ¿no? Creo que este es un elemento para mí importante. Eso lo diría Peirce si fuera marxista, ¿no? O sea, Eso es, porque él eso es. hablaba de que no era para solamente los enfermos. Ahora Eso tú es, dices eso que es. no. Es como si pudiéramos fusionar ambas figuras, un Peirce Marx, que Ujú. podría decir esto, ¿no? Porque es verdad que... Y yo creo que efectivamente esto es así, ¿no? Es como llegar también a otras... De hecho, Sí, eso pero es... efectivamente estoy muy de acuerdo. Nada más me gustó el Sí, sí, encuadre. sí. Es que la necesidad es un poco desde ahí, porque fíjate, yo tengo la sensación de que si vemos la historia de la psicoterapia se generó para la élite, o sea, la gente que podía Sí, pagar la es psicoterapia. un lujo. Claro. Y para el resto lo dejamos la intervención social o la intervención comunitaria. Y dices, bueno, pues no, no, yo creo que la psicoterapia para mí es un común. O sea, es un elemento que comunitariamente hemos generado como de apoyo, ¿no? Que en su momento fueron las conversaciones mayéuticas, luego ha sido la iglesia con la confesión y después hemos venido los terapeutas a cubrir un hueco, ¿no? Pero ese es un elemento común que podemos... Y creo que dentro del común de la psicoterapia la Gestalt tiene un aporte muy importante que poder hacer. Entonces es como enriquecer las prácticas y la teoría también. Es decir, desde un planteamiento de campo no tiene sentido, y creo que es empobrecer filosóficamente la mirada, ¿no? Si hablamos de campo, pero no hablamos del campo social, ¿no? Es como si no abordamos lo social dentro del campo, de cómo esto, cómo en el momento histórico político en el que vivimos influye sobre cómo trabajamos, me parece que es una pobreza. Entonces, para mí es un poco como en lo práctico y en lo teórico, cómo entrarle ahí como reto, ¿no? Porque me parece que la Gestalt tendría algo que decir ahí, importante, ¿no? En los servicios sociales, bueno, y en otros dispositivos, ¿no? En las consultas, ¿no? En como sacar a la Gestalt solamente de un espacio marginal, ¿no? Sino llevarlo a otro espacio, que es verdad que igual en el pensamiento, en la reflexión es importante que esté en el margen, pero quizá no en la intervención. Quizá en la intervención necesitamos como otra forma de hacer, ¿no? No solamente nos retiramos los 4 alternativos con dinero a hacer trabajos personales, sino que podemos llevar esto a las clases populares, a personas que están vulnerabilizadas o personas que lo están pasando mal, por las razones que fueran, que están atravesadas por diferentes categorías de opresión. Yo creo que hay un reto para mí fabuloso, ¿no? Y bueno, sí, este sería así como el gran reto gestáltico que se me ocurre, ¿no? Ujú. Hay otras formas, otras, pero vienen un poco derivadas, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, me interesa, yo qué sé, la Gestalt como paradigma contrahegemónico también me interesa mucho. O sea, más que la psicología hegemónica, como la Gestalt puede aportar otra, puede ser contrahegemónica, ¿no? En cuestionar los paradigmas de la psicología clínica, individualista, Se individual. basa en un despertar de conciencia, pues. Claro, claro. Entonces, yo creo que ahí podemos, o tenemos un paradigma de trabajo muy interesante, ¿no? Como eso me interesa mucho. O incluso las derivadas que tengan que ver con, sí, con el cambio social, ¿no? Y la Gestalt, ¿no? De qué manera podemos apoyar un poco esto, ¿no? Esta forma de... Entonces, sí, me interesan como estos temas, ¿no? De la Gestalt social, la psicología crítica, me interesa muchísimo, ¿no? Como, bueno, en este momento tenemos una psicología, bueno, siempre ha habido, ¿no? Una psicología heredada del sistema, ¿no? Entonces, en este momento neoliberal, ¿de qué forma los gestaltistas podemos plantear una alternativa? Pero una alternativa razonada, o sea, con un discurso serio. Es decir, ¿cómo podemos cuestionar el paradigma cientificista? ¿Cómo podemos cuestionar el paradigma individual? ¿No? ¿Con qué reflexión y con qué práctica? ¿No? A mí esto me parece un tema como apasionante. Y además me da la impresión de que como que socialmente se mueven tantas cosas, ¿no? Y más en este momento COVID, Black Lives Matter, el auge del fascismo, se están moviendo tantas cosas que
a mí me llega un poco la pregunta, bueno, ¿y qué papel tenemos nosotros en todo esto? Nosotras, como terapeutas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Porque es como que hay una gran demanda, ¿no? Como en lo social, yo al menos percibo, ¿no? Como realmente está habiendo muchas cosas, se están moviendo cosas. ¿Cuál es el papel dentro de este movimiento, ¿no? Esto me apasiona mucho. Sí, no, y de eso, tú sabes que quiero seguir platicando en términos prácticos, no nada más de Sí, sí, sí. filosofía. Ajá. Pero también me pregunto, esto es el por hacer, pero hasta Mm. ahorita, ¿cuál dirías que ha sido uno de tus momentos de mayor satisfacción, de logro, de realización dentro Ujú. de todo esto? Sí, Dentro de la gestalt, en la acción, de lo social. sí, sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, para mí creo que la fundación de Erain como proyecto, no tanto la fundación, fíjate, porque al principio disparamos un poco a ciegas. Cuando creamos el proyecto, pensamos mucho, nos juntamos mucho, tomamos cafés, escribimos proyectos en servilletas de papel, le dimos mucha... Y disparamos un poco a ciegas, no la jugamos, ¿no? Yo, de hecho, yo trabajaba en el ámbito de las drogodependencias y tenía un trabajo fijo y lo dejé para entrar en esta aventura. Fue unos años después en la que vi que el proyecto empezaba a crecer, que empezamos a incorporar más personas al proyecto, que empezaba a ser algo colectivo, no solamente de las dos personas que empezamos con el proyecto. Y ahí es cuando me conecté con esta cosa como de, lo hemos conseguido, ¿sabes? Como hemos creado algo significativo, que aunque ahora cayera, ¿no? Puede caer, que puede ser un proyecto que se extinga, pero hasta ahora todo lo que hemos hecho ha merecido tanto la pena que esto se convirtió en un tesoro, ¿no? Fue como 3, 4 años más tarde, como poder hacer esa lectura, ¿no? Al principio estábamos un poco como, hay que hacer esto, hay que encontrar financiación aquí, hay que hacer este esquema, esta idea, este colectivo necesita, tenemos que hacer. Como mucha energía puesta en la práctica. Pero es como cuando, sí, es que, no sé, me imagino un albañil, ¿no? Que construye una pared y se sienta a comer el bocadillo y dice, ha merecido la pena, qué bonita es esta pared. ¿No? En ese segundo momento, cuando te das cuenta y dices, oye, aquí ha habido algo significativo, algo importante. Y vivo un poco en esa experiencia, ¿no? De, pase lo que pase a partir de ahora, eh, si algún día eso se tiene que terminar, merecía la pena. Fue un viaje que mereció. Sí, o sea, yo creo que eso es importante porque tus metas y tus objetivos y tu mirada abarca tantas cosas que si te ibas a esperar a que resolvieras todos los problemas sociales del mundo para sentarte Ah, y disfrutar tu bocadillo, pues no. sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, es verdad que luego encima cuando te lo pasa el tiempo y vas viendo como que eh, sí, no, es un poco como qué puedo aportar en clave colectiva, ¿no? Más que para mí eso es como lo significativo, porque seguramente no vamos a poder solucionar los grandes problemas, ¿no? Sería como muy presuntuoso, ¿no? Pero Pero es bueno, hacer una aportación y verlo realizado y luego sí, hacer sí, otro y luego hacer otro, pero sí, sí, pues yo sí. creo que va, Sí, va para por... mí, sí. Para mí eso le da mucha significatividad a lo creativo. O sea, de qué forma haber podido contribuir con algo nuevo a una necesidad, ¿no? Como el sentido último que le da a la creatividad, porque podríamos haber creado otra cosa, no sé. Sí. Pero crear algo así es como que puedo aportar yo como a un montón de voces diferentes, ¿no? O sea, como esta parte colectiva. Estaba pensando, por ejemplo, en cómo enfoca el arte Jodorowsky, ¿no? Como esta cosa así un poco terapéutica, ¿no? Como es la parte sanadora del arte, ¿no? Como el qué sentido le doy yo a lo artístico, como tal. Algo así. A mí eso me conecta mucho, ¿no? De qué manera lo creativo, más allá de lo artístico, quizá más lo artesanal, de qué forma toda esta parte creativa puedo aportar algo. Y eso, bueno, sí, creo que lo hemos conseguido en grupo. Y eso también ha sido bonito, ¿no? Pues muy bien. Al menos que haya algo más que quieras aportar ahorita, Mm. pues yo te agradezco tu tiempo y lo que me estás compartiendo. O sea, me quedo como con puntos suspensivos, pero Sí, segura de que vamos a seguir coincidiendo. seguro, seguro, Gider. ¿Tú qué Sí. sientes o qué? No, a mí me sale un poco como, fíjate, noto que como que me he energetizado con todo esto que, ¿no? Como me vengo como de repente como muy movido con todo esto que hemos hablado. Porque me doy cuenta que me conecta, o sea, que me da mucha energía, ¿sabes? Que me conecta mucho.
Y, y me suelta agradecerte mucho el ratito, porque es un poco como que en todas las cosas de la semana, tener un rato para poder hablar en estos términos, yo lo agradezco mucho. O incluso este proyecto, ¿no? De las entrevistas, poder como colaborar también con una obra colectiva, me parece muy bonita idea. ¿Sabes? Como poder hacer como algo colectivo de reflexión o de... Bueno, pues muchas gracias. Sí, acabamos con ladridos, Frida. Sí.